Qué gusto me da saludarte, querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. Oye, hay una como oleada de triunfalismo entre diversos miembros de la iniciativa privada diciendo que todo va a estar bien y que en Acapulco no pasó nada. Y ustedes dan la voz certera, pero discordante. Qué mal que no haya dinero para la recuperación de Acapulco. Sí, bueno, en primera instancia, Acapulco sigue en condición de emergencia. Hace falta agua, hace falta víveres, hace falta artículos de limpieza, hace falta materiales de construcción. No porque se diga que ya no hay emergencia, quiere decir que está todo resuelto. Lo que vemos y nos preocupa mucho, David, es que ayer se aprobó el presupuesto. El presidente había dicho que había 61,000 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco, pero ayer no se asignó un solo peso a la reconstrucción de Acapulco. No sabemos de dónde van a salir esos 61,000 millones de pesos, en donde... Déjame hacerle un poco al abogado del diablo, José, porque lo dijo en estos micrófonos Gabriel Lloris, secretario de Hacienda. 40,000 millones, 40,000 millones son programa que tomar dinero del presupuesto de algunos otros lados que tienen 18,000 millones de pesos en lo que antes era el Fonden y que para completar el resto son los apoyos crediticios y los apoyos fiscales. Pues mira, si esa Yo es nada más estoy diciendo lo que me dijo el subsecretario de Hacienda sobre este tema. No, seguramente de ahí van a sacar el dinero y entonces lo que tenemos que asegurarnos es que haya transparencia, o sea, de qué programas se van a quitar recursos. El Fonden ya desapareció, entonces pues sí llama la atención que digan que todavía hay recursos del Fonden, pero bueno, lo importante es que haya recursos para Acapulco. Estos sí, 61,000 lo que dicen millones... es que desapareció el fondo, pero no el dinero. Bueno, esa es, o sea, la forma de distribuirlo y de operarlo. Eso es, pues no sé, ahí pues, como enredado, ¿no? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer desde la ciudadanía es exigir transparencia, a ver si efectivamente hay ese dinero del Fonden, pues que se asigne a Acapulco, porque en el presupuesto pues vimos la discusión y no hubo un solo peso asignado. Si existen esos recursos, creemos que debe haber transparencia y que efectivamente se utilicen para la reconstrucción de Acapulco, que bueno, 61,000 millones es un primer paso, pero no es suficiente. Acapulco va a requerir mucho más que esos 61,000 millones y creo que es importante, David, que hagamos un llamado a toda la ciudadanía a seguir ayudando. Acapulco y la Costa de Guerrero nos necesitan. Hemos estado llevando directamente víveres, agua, artículos de limpieza desde Veracruz directamente a Acapulco. Tenemos un centro empresarial allí en Acapulco, otro en Chilpancingo. Estamos en comunicación diaria para ver qué es lo que se necesita. Desde Chiapas estamos enviando agua directamente a Coyuca de Benítez. A partir de la próxima semana estaremos llevando láminas para techo, que fue lo primero que se llevó el huracán. En fin, todavía hay mucho que se tiene que hacer para ayudar a las familias que han quedado desprotegidas después del paso del huracán Otis. Y claro, ya en el mediano y largo plazo esta reconstrucción en donde, pues sí, cuando el 80% de los hoteles ha sido devastado, pues sí se requieren muchos recursos y tiempo para que estos hoteles puedan reconstruirse y volver a operar. Pero también en el análisis del presupuesto, David, pues es importante que el presupuesto refleja las prioridades de un gobierno. Y claramente las prioridades son el Tren Maya, son Dos Bocas, este aumento de los programas sociales, pero no hay recursos para salud, para educación, para seguridad, que nos parece que debieran ser prioridades para el país y desde luego, que ya comentamos, esperemos que efectivamente el subsecretario Llorio tenga razón, existan esos recursos y esos lleguen a Acapulco porque ahí se requieren. Fíjate que ayer di una plática en León a la Cámara de la Industria de la Construcción y les decía que, me preguntaban cómo veía el presupuesto. Yo decía que de una u otra manera es un presupuesto en el que sí, como tú dices, refleja las prioridades, pero es un presupuesto que no da ningún incentivo
para que la economía crezca. Mucho subsidio, mucha dádiva, pero que no generan riqueza, que es dinero, vamos, que es dinero que se está quemando. Sí, y preocupante, David, también el hecho de que hay 9 billones de gasto con 7.3 billones de ingresos, quiere decir que va a haber deuda por 1.7 billones, que no es nada más para el gasto de inversión, sino también para el gasto corriente. Es un déficit que no se había presentado en toda esta administración, que se ha argumentado que es por una sola vez. Pues ya hemos visto en la historia es difícil que sea por una sola vez, y por lo mismo la preocupación de que se haya aprobado en esas condiciones el presupuesto, y que además de que se acabaron los recursos de muchos de los fideicomisos, pues estaremos endeudados. Entonces la siguiente administración pues empieza con el pie izquierdo, heredando una deuda histórica, y además este déficit que puede generar un rebote en la inflación que pues con tanto cuidado se había logrado que fuera bajando. Por un lado el que ya no haya los subsidios de la gasolina, pero por otro lado el déficit pudieran poner una presión a un rebote en la inflación, que es lo menos que queremos para arrancar una nueva administración el próximo año, David. Me preocupa mucho, porque yo te diría que Carlos Salinas fue un adelantado. Antes los populistas hacían crisis de fin de sexenio, y Salinas inventó las crisis de inicio de sexenio que le tocó a Zedillo. Preocupan muchos dados en el sentido de que podríamos estar viendo una crisis de principio de sexenio. Bueno, sí, afortunadamente las variables macroeconómicas están bien. Está habiendo más crecimiento del que todo el mundo esperaba este 2023, entre 3 y 3,5%. La inflación 4.24 ha seguido bajando. Sin embargo, a la hora que viene esta presión por el déficit del presupuesto, que sí llama la atención, David, porque habían sido muy disciplinados en no tener un déficit, están llegando al límite con este endeudamiento al prácticamente 49% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, que ya pone en riesgo, ¿verdad?, para que la siguiente administración pues no va a tener ese colchón. No, la siguiente administración, querido José, va a tener muchísimos problemas. Quiero agradecerte mucho la plática y seguimos en contacto, amigo. Con mucho gusto, David. Un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Que te vaya muy bien.